Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a compartir una palabra muy importante que el Señor pone en nuestro corazón. Hace unos días les dijimos que íbamos a empezar a hacer un estudio de la palabra, de la Biblia como tal. Es esa arma, esa espada de doble filo contra toda acechanza del enemigo, contra toda necesidad que nosotros tengamos. Entonces vamos a ver que vamos a iniciar o a continuar, más bien la semana pasada vimos algo de una generalidad y el hermano Alipio nos compartió algo del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a empezar con el estudio del Evangelio de Mateo y vamos a ver muchas cositas muy importantes, muy interesantes que tiene para contarnos este Evangelio de Mateo. Pero para poder empezar como este estudio del Evangelio de Mateo, yo quisiera como retomar algo que previamente ya habíamos mirado, algo muy somero voy a hacer acá, como para contextualizarnos y como para hacer un recorderis a quienes ya recibieron esta información y para enfocar a quienes apenas hoy empiezan a recibir esta información tan importante que nos viene de nuestro amado Señor. Entonces resulta que la Biblia está compuesta por varios libros y esos libros a la vez están divididos en varias secciones. Entonces lo primero que nosotros vamos a encontrar, les decía yo hace unos días, es el Pentateuco. El Pentateuco está compuesto por 5 libros, los tenemos acá en este momento en pantalla. Y voy a hacer un recorrido, como les digo, muy somero. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí pues Pentateuco, penta quiere decir de 5 volúmenes, está escrito básicamente por Moisés. Luego tenemos unos libros históricos. En los libros históricos está llamado así porque Deuteronomio dice acá, inicia esa compilación. Hay varios libros, está organizado como una unidad, dice acá, para el pueblo que Judá había sido restaurado a la tierra prometida después del exilio en Babilonia. Entonces aquí vemos que vamos a tener acceso a unos escritos de 2 mujeres muy importantes en la palabra, que son Ruth y Esther. Y también vamos a encontrar a Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Miren que aquí les tengo una flechita en la parte de Nehemías. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Recuerden que aquí, en estos libros históricos, yo les puse a Nehemías. Ténganlo en cuenta ahora que volvamos nuevamente y que yo les nombre Nehemías. Ahora les voy a decir por qué. Bueno, entonces vamos a seguir. Lo otro que tenemos son los libros poéticos y de sabiduría. Esto recuerden, es para que ustedes empiecen a ubicarse en la Biblia, para que empiecen a tener esa sed por conocer un poquito más la palabra del Señor. En estos libros poéticos y de sabiduría vamos a encontrar Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Libros preciosísimos. Quienes de pronto no han iniciado con el estudio de la palabra, con leer la palabra, los invito, por ejemplo, que cojan los proverbios. Hay 31 proverbios, uno para cada día del mes. Entonces podemos empezar, por ejemplo, por ahí. Es bellísimo y es como un manual de vida. Si a nosotros nos enseñaran y tuviéramos presentes siempre en nuestro ser los proverbios, seguramente no cometeríamos tantos errores y sería la vida mucho más fácil para nosotros. Los invito a que le den la miradita y empiecen cada día a leer un proverbio. Luego tenemos los libros proféticos, tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Les decía yo previamente que no quiere decir que los profetas mayores sean más que los profetas menores, no, tiene que ver más bien como con la extensión del libro como tal. Una cantidad, pues no se los voy a leer porque nos volveríamos como muy aburridos. Y aquí venimos a los evangelios y hechos de los apóstoles. Súper chévere porque aquí lo que vamos a hacer es conocer mucho de la vida de Jesús. Entonces hay unos evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Dice acá, compartir el mismo punto de vista. Entonces miren que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ellos empiezan a mostrarnos varias facetas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos los hechos de los apóstoles que nos traen unas enseñanzas preciosísimas para la vida. Miren ese Mateo, ese que está ahí en la parte superior, este es el que vamos a empezar a estudiar hoy en este estudio evangélico. Y luego tenemos las epístolas. En las epístolas, entonces, son unas cartas que escribió Pablo a unos pueblos. Entonces, el de Éfeso, el de Filipo. Entonces, él empieza a escribirle a estos pueblos, pero resulta que esas cartas no era para que esos pueblos los guardaran como los guarda la enamorada cuando su amado le manda una carta. No, estas cartas no se guardaron, sino que es para
todos nosotros aún hoy tienen vigencia. Y por último, pero no menos importante, Apocalipsis. Pero Apocalipsis no entendido como esa historia trágica que nos ha vendido a nosotros siempre Hollywood, que el Apocalipsis, que esto, no, el Apocalipsis para nosotros como creyentes es la esperanza que tenemos en el regreso, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde nos va a rescatar, donde va a venir por su pueblo y donde vamos a estar en su presencia por toda una eternidad. Entonces miren que así es que está compuesta la Biblia. Luego de dar este pequeño preámbulo, entonces vamos a ver hoy el Evangelio de Mateo. Primero les voy a mostrar este gráfico. Yo soy una persona visual, entonces pues me gusta también compartir la palabra de esta manera visual y se los traigo de esta manera. O les voy a hablar primero de esta generalidad y luego vamos a entrar en detalle en ciertas cositas y en ciertas circunstancias y luego vamos a ver qué capítulos tiene el libro de Mateo. Entonces, lo primero que es importante que nosotros entendamos es que Evangelios y Hechos, este es el libro número 40. Recuerdan que les decía que es toda una colección de libros. Pues el libro de Mateo es el libro número 40. Y entonces aquí vamos a encontrar que el libro de Mateo a su vez tiene 28 capítulos. Y entonces aquí es importante que tengamos en cuenta que estos 28 capítulos, mucha parte nos va a narrar la vida de Jesús. Pero el libro de Mateo, más adelante también vamos a ver cómo empieza a transitar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y nos empieza a traer una cantidad de enseñanzas supremamente valiosas para todos nosotros como creyentes. Nos dice que fue escrito entre el año 60 y 70 después de Cristo. ¿Y quién lo escribió? Pues hombre, Mateo, era llamado Leví. Más adelante vamos a ver quién era Mateo y a qué se dedicaba. Y ¿a quién se lo escribió? Dice aquí probablemente fue escrito a la iglesia de Antioquía, pero no de Medellín, Antioquia, no, de Antioquía. Recuerdan que en estos días se dio un sismo muy fuerte, ¿en dónde se dio? En Siria. Ahí en esa región está ubicada Antioquía en la antigüedad, a una iglesia que era una mezcla para judíos y para gentiles. ¿Y qué sentido? Su nombre significa ofrenda de Dios. ¿Y quiénes son como esos personajes importantes, esos protagonistas en este libro de Mateo? Tenemos a Juan el Bautista, a María y a José, obviamente a Jesús y a Pedro como personajes importantes en esta historia. Muchos otros más, Juan el Bautista, bueno, ya está ahí nombrado. Bueno, vamos a ver muchos que están ahí ahora más adelante. Y aquí un resumen del libro, pues no lo voy a leer porque más adelante voy a entrar en más detalle respecto de por qué está compuesto el libro de Mateo. Bueno. Entonces, aquí empezamos a ver que el libro de Mateo, aquí yo les puse un puente, porque hay un lapso aproximadamente de 400 años entre los días. ¿Se acuerdan que les nombré por allá que vieran a Nehemías y a Malaquías, que les puse una flechita? Entonces, un tiempo más o menos de 400 años entre Nehemías, Malaquías y el nacimiento de Jesucristo en Belén. Y aquí entonces se da un abismo de silencio en lo que respecta a las escrituras. Sin embargo, este fue un periodo de tiempo excitante, que ocurrieron cantidad de eventos supremamente importantes a nivel mundial, de gran magnitud. Y entonces aquí nos da un breve entendimiento de este periodo que es especial, es justo para dar inicio a este Nuevo Testamento. Y la historia mundial entonces empieza a dar unos grandes pasos durante este intervalo de tiempo. Y aquí vemos cómo la condición interna de Judá sufre una transformación radical. Y ahí se da una nueva cultura, se empiezan a crear instituciones diferentes y se empiezan a dar unas organizaciones desconocidas en la época. Y surgen en este periodo en las cuales empieza el Nuevo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento termina, entonces el imperio medo-persa era el poder dominante en esa época. Resulta que también Egipto era un poder para ser tomado en cuenta en esa época mundial, en esa época del intervalo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, en ese intervalo entre los testamentos, ambos desaparecen gradualmente como naciones sobresalientes. Y el Asia, el poder cambia y cambia de oriente a occidente y empieza a cambiar de Asia a Europa y de Medo-Persa a Grecia y se empiezan a dar una cantidad de situaciones. Y aquí se da algo muy importante, que Roma empieza a ser un nuevo poder mundial. Y hemos visto cómo los romanos empiezan a tener un papel protagónico en la historia de la humanidad. Entonces aquí experiencias de la nación de Judea durante ese periodo intertestamentario empiezan a afectar toda su dinámica interna. Y después de esa cautividad que da Babilonia, Judá se vuelve aquí a una idolatría.
Y en ese esfuerzo frenético por cambiar esa idolatría, entonces empiezan a tener que una santidad que llamaríamos legal. O sea, la ley empieza a ser un ídolo para ellos. Cambian las imágenes y cambian esos dioses que tenían de antes y empiezan a tener la ley como su principal fuente. Y entonces empiezan a idolatrar ya la ley. Y aquí es importante también tener en cuenta que el hebreo que antes se hablaba en esta época empieza a dar paso al arameo como un lenguaje popular. Y aquí entonces las sinagogas, ustedes han escuchado hablar de las sinagogas, el lugar donde se reunían muchas personas, que parece haber surgido después de una cautividad del pueblo, empieza a ser el centro de la actividad de vida en Judea, y aquí se empiezan a gestar una cantidad de situaciones importantes, entre las cuales empiezan a hacer en esta nación unos partidos. Y entonces en estos partidos nosotros conocemos que el liberal, el centro democrático, el no sé qué, aquí se dan unos partidos también. Y los primeros que encontramos nosotros son los fariseos. ¿Y qué pasa con estos fariseos? Son esas personas que surgen para defender el nuevo estilo de vida de los judíos contra todas las influencias que habían del exterior. Eran muy legalistas, eran estrictos y creían estrictamente en el Antiguo Testamento. Eran unos nacionalistas en la política, compañero, y se aferraban a esa ley como un ídolo. Y no solamente estaban los fariseos, también existía otro grupo de personas que se denominaban los saduceos. Y los saduceos de esta época eran los más ricos de esa época. Y ellos propendían a lo social, ellos querían desprenderse de la tradición que venía por tantos años. Y ellos, ¿qué hacían? Rechazaban la sobrenaturalidad y resistieron a los fariseos, porque resulta que los fariseos sí creían en la sobrenaturalidad. Otro grupo eran los escribas. Como su nombre lo dice, ¿qué hacían? Escribían, un grupo de expositores profesionales de la ley. Y ellos se preocupaban más, escuchen lo que les voy a decir, por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Se fijaban mucho en lo que había escrito, era ese conocimiento, pero separado del rema, separado del espíritu como tal. Y un último grupo que me parece importante traer aquí a colación eran los herodianos. ¿Recuerdan a Herodes, ese que persiguió a Jesús? Ellos formaron un partido también y surgieron como unos oportunistas políticos y buscaban era que mantener a esa familia herodiana en el trono. Y aquí entonces empieza a dar, como les decía anteriormente, un periodo marcado por el silencio de Dios. Y aquí estamos viendo que en ese silencio de Dios es evidente que Dios estaba preparando el mundo para la venida de Cristo. El pueblo judío y la civilización griega, el imperio romano y todas esas multitudes en el oriente se estaban preparando para la venida de nuestro Salvador. Hasta el punto que todos estos eventos se produjeron en la escena que Pablo denominó, les voy a poner aquí en pantalla, como el cumplimiento del tiempo. Así lo denominó Pablo. Entonces, en medio de ese silencio de Dios, se está dando que era la esperanza de la venida de nuestro Salvador. Entonces vemos el Evangelio según San Mateo, que es el que estamos iniciando hoy nuestro estudio bíblico. Es importante tener en cuenta que no se ha venido alegando un orden de los libros de la Biblia, que el orden de los libros de la Biblia sea también inspirado como lo es la palabra, porque sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. No así se ha dicho algo del orden de los libros. Es un hecho que hombres espirituales y muy doctos fueron supervisando el orden de los libros canónicos del Nuevo Testamento, que son estos que estamos mirando. Por eso no es una casualidad que el Evangelio de Mateo es el primero. Hay un escéptico francés que dijo respecto del Evangelio de Mateo, él decía que era el libro más importante que jamás se hubiera escrito. Porque, ¿qué pasa? Este Evangelio permanece como una puerta giratoria entre los dos testamentos. Este libro vuelve al Antiguo Testamento y reúne las profecías que fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. Luego vuelve al Nuevo Testamento y aquí empieza a hablar de la nueva creación de Dios. Por ejemplo, ¿qué nos dice en Mateo 16, 18? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y es una parte de esto. Entonces, vamos a ver quién era Mateo. Y yo ahora les decía que Mateo era un publicano, ¿se acuerdan? Pero que era un publicano, ¿cómo así que era un publicano? Pues resulta que era que Mateo, como se los pongo ahí en la imagen, era un cobrador de impuestos de Cafarnaún. Él recaudaba las tasas que los judíos tenían que pagar a los romanos.
como todos los que se dedicaban a ese oficio, él era supremamente despreciado por el pueblo, porque el pueblo lo consideraba un opresor. Y resulta que Mateo fue convertido, fue escogido para escribir a los judíos todo lo tocante al Mesías. Entonces vamos a ver lo que nos dice Mateo 9:9, que él mismo dice. ¿Qué nos dice? El llamado que le hace Jesús. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener una clave. Y en esa clave que encontramos, que Mateo presenta el programa de Dios, que es ¿cuál? El reino de los cielos. El programa de Dios como el reino de los cielos. Entonces esto es una expresión muy específica que el Evangelio hace alusión, porque aparece 32 veces. Y la palabra reino, porque ahí vemos el reino de los cielos, la palabra reino como tal la vamos a encontrar 50 veces en el Evangelio de Mateo. Entonces aquí vemos la comprensión adecuada de esa frase del reino de los cielos es esencial para toda la interpretación que nosotros como creyentes le damos a este evangelio y a la Biblia como tal. El reino de los cielos es importante acá hacer la claridad que es diferente de la iglesia, no son iguales. Entonces vemos que Juan el Bautista fue el primero en hacer alusión al reino de los cielos y aquí empieza su ministerio con el anuncio audaz y alarmante que nos decía ¿qué nos dice en Mateo 3 del 1 al 2? Nos dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí tenemos pues Juan el Bautista, el primero que utilizó esta expresión y lo vemos en Mateo 3 del 1 al 2. Pero resulta que eso no se queda ahí porque cuando Jesús inicia su ministerio, también empieza su ministerio con ese mismo anuncio. Y nos dice en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí tenemos arrepentidos, tenemos que tener ese corazón limpio. Es importante que nosotros pensemos que las personas a quienes fue dado ese mensaje en ese tiempo tenían alguna idea de ese significado. Los judíos del primer siglo en Palestina tuvieron una comprensión muy clara del término y más aún del término arrepentidos, que aquí miren que está muy resaltado. Entonces aquí en el Evangelio Mateo, les pongo en la parte inferior, ahí les puse, emplea el título Hijo de David y lo emplea 12 veces durante su evangelio. Y es un testimonio de que Jesucristo era un legítimo heredero del trono de quién, del rey David y del cumplimiento de todas esas profecías del Mesías que vendría. Y la genealogía que Mateo dio a Jesucristo pasa por David, por Judá, por Abraham, y lo pueden ustedes, si quieren más adelante, mirar en Mateo 1, del 1 al 3, que verdaderamente espero que ustedes se tomen el tiempo y la dicha y se saboreen el libro de Mateo. Y aquí vamos a ver cómo demuestra que Jesús tenía un derecho al gobierno y demuestra la función de Jesús en el cumplimiento de las promesas que Dios le extendió a Israel. Y aunque gran parte del material de Mateo lo podemos escribir, yo les decía ahora, también lo pueden encontrar en Marcos y en Lucas, alrededor del 42% de este libro de Mateo es exclusivo de ese libro, porque Mateo es el único escritor de los evangelios que incluye las enseñanzas que Jesús menciona de la iglesia. Además, el evangelio del Mateo nos ayuda a ver muchas similitudes de dos personajes muy importantes, del ministerio de Moisés y el de Jesucristo. Y entre muchas otras, porque son cantidad de similitudes que ustedes pueden encontrar entre Jesús y Moisés, podemos encontrar, por ejemplo, que ambos fueron salvados cuando eran pequeñitos de los intentos de un rey por matarlos. Entonces lo pueden ver en Éxodo, pero también lo pueden ver en Mateo. Resulta que ambos también salieron de Egipto y ambos dieron la ley de Dios en un monte, lo pueden ver también en Éxodo y en Mateo. Y ambos vinieron a liberar a su pueblo. Entonces miren esas similitudes que hay con Moisés. Y quiero volver aquí a hablar de los evangelios en general. Resulta que si yo cojo los 4 evangelios, yo podría hacer la similitud de que los evangelios son como una especie de periódico. Nosotros en Mateo, por ejemplo, encontramos los anuncios y la publicidad que dice, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, está haciendo una publicidad, un anuncio.
Marcos ya más bien es el que lleva los titulares. ¿Y qué dice Marcos? He aquí mi siervo. Entonces vamos a conocer muchos titulares de lo que es el programa de Dios. En tanto Lucas en el periódico del cielo va a ser como las noticias especiales, porque él registra los cantos relacionados con el nacimiento de Cristo, él va a registrar las historias del buen samaritano, la historia del hijo pródigo, y ya yo podría decir que Juan tiene la editorial, porque él ha escrito el pan de vida, el agua de vida, la vid verdadera y toda la vida cristiana. Entonces sí les quiero hacer como esa simbología de lo que son los evangelios como tal. Entonces vamos a ver que hay un bosquejo donde Mateo presenta al Señor Jesucristo como un rey, y vamos a ver de qué manera lo presenta como un rey en cada uno, en muchos capítulos. Vamos a partir como en 6 bloques de capítulos. Y en el capítulo del 1 y el 2, entonces presenta la persona del rey. Pero ya en los siguientes capítulos 2 al 4:16 habla de la preparación del rey. Y luego sigue con la propaganda del rey, continuidad del programa del rey, luego vemos la pasión del rey, y por último vamos a ver el poder del rey y su resurrección, que finalmente es lo que nos lleva a nosotros a tener un Dios vivo, un Dios que viene a salvarnos a todos nosotros. Entonces hay todo este movimiento en Mateo. Es muy importante que todos nosotros nos familiaricemos muy bien con el libro de Mateo, para que nosotros podamos reflexionar por todo el Evangelio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 y vayamos saboreándonos este libro. Debemos conocer a Mateo para poder comprender toda la Biblia. No podemos entender la Biblia sin entender este Evangelio de Mateo. Tampoco podemos nosotros escribir si no conocemos el abecedario. Es importante que conozcamos a Mateo. Entonces voy a hacer como un recuento, espero no se les haga muy largo, como un recuento de los capítulos, por capítulo, cositas muy concretas que ustedes van a encontrar en cada uno de los 28 capítulos de Mateo. En el primero, ¿qué van a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? La genealogía de Cristo. Pero ahí también vamos a tener el registro del nacimiento virginal de Jesús. Ya en el capítulo 2 vamos a encontrar la visita de los reyes, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. En el tercer capítulo vamos a encontrar la historia de Juan el Bautista, precursor del rey. Anuncia el reino, y Juan el Bautista que bautiza a Jesús el rey. Y luego en el capítulo 4 damos un vuelco y vamos a ver cómo se da la tentación de Jesús en el desierto por parte de Satanás. Y principia todo ese ministerio público en Cafarnaún y hace el llamado a sus discípulos. Capítulos 5, 6 y 7. Aquí ustedes van a encontrar el Sermón del Monte y vamos a ver la relación que hay entre los súbditos del reino consigo mismos, con la ley, con Dios y como hijos de Dios, como hijos del rey, entre uno y el otro. Luego vamos a ver la presencia de milagros. Entonces, en el capítulo 8 vamos a ver 6 milagros del rey que demuestran esa dinámica que él tiene según el sermón que da en el monte. Y luego en el capítulo 9 vamos a ver 6 milagros más, hace un llamado a Mateo y también allí en el capítulo 9 tiene una contienda con los fariseos y aquí empieza el meollo del asunto además. En el capítulo 10 vamos a ver cómo se da la comisión a los 12 y esta comisión se repite nuevamente en el capítulo 28. Jesús hace una comisión a los 12 discípulos para predicar el evangelio, pero ahí no se queda. Es la comisión que también nos hace a ustedes y a mí para llevar su evangelio. ¿Y qué nos dice este capítulo? Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahí vemos una gran comisión que no solamente se queda en esa época, que es aún vigente. Para nosotros que estamos recibiendo esta palabra, debemos ir y hacer discípulos. Todo lo que ustedes están recibiendo, este alimento que es del pan de vida, que es de Jesús, este alimento ustedes lo deben compartir también con otras personas que están muy necesitadas en el mundo.
En el capítulo 11, aquí vamos a ver cómo los discípulos de Juan el Bautista hacen una serie de preguntas a Jesús y Jesús les reconviene a las ciudades impenitentes. Además, da una nueva invitación a los individuos. Frente a esa serie de preguntas que hacen los discípulos de Juan el Bautista a Jesús, Jesús les da una respuesta a ellos. Mateo 11:8. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Muy bien. En el capítulo 12 encontramos el conflicto y rompimiento final de Jesús con todos los líderes religiosos. Luego viene Jesús en el capítulo 13 y habla de las parábolas de misterio que toca con el reino de los cielos, porque dice que el reino de los cielos ha llegado. En el capítulo 14, Juan el Bautista es decapitado. Allí se da también un milagro de Jesús muy grande, que es que Jesús alimenta a 5,000 personas. También vamos a encontrar que envía a los discípulos a una tempestad en el mar y Jesús camina sobre el mar. En el capítulo 15, Jesús denuncia a los escribas y a los fariseos, y también se da la sanidad a la hija de la mujer cananea, pero no solamente a la hija de la mujer cananea. Jesús da la sanidad a muchas personas, a multitudes, además de volver a dar de comer ya a 4,000 personas. Aquí encontramos además en el capítulo 16, que es que me vuela aquí. Capítulo 16 se va a dar el conflicto entre los fariseos y los saduceos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba más adelante de quiénes son? También se da una confesión de los discípulos, donde Pedro es vocero de esta confesión, y Jesús los confronta por primera vez con la iglesia, con su muerte y su resurrección. Entonces aquí él anuncia su muerte y su resurrección. En el capítulo 17 vamos a encontrar la transfiguración. También vamos a encontrar aquí un muchacho poseído por el demonio, el dinero para el pago del impuesto en el templo, que es provisto por un milagro de Jesús. Luego vamos a ver en el capítulo 18 un niñito que habla muy especialmente en este capítulo, y también vamos a ver cómo habla de la oveja perdida, cómo el pastor deja las 99 ovejas por ir por aquella unita, por ustedes, por cada uno de nosotros. En algún momento él dejó todo su rebaño por venir a rescatar a cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá reunidos. La conducta también de la iglesia venidera, y aquí también hay una parábola muy importante respecto del perdón. En el capítulo 19 inicia ya la enseñanza de Dios sobre el matrimonio y el divorcio. Si alguien tiene ganas de ir allí y aprender mucho más. Allí Jesús bendice a los niños y dice: dejad que los niños vengan a mí. Hay una parábola del joven rico y la posición de los apóstoles en el reino venidero. Luego viene la parábola de los obreros de la viña, que nos dice Mateo 22:14. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Gracias. Y Jesús da el cuarto y quinto anuncio de su muerte venidera. La madre de Jacobo y de Juan además pide un puesto de honor para ellos. Luego vamos a ver que el rey se ofrece públicamente a la nación y hace una entrada triunfal a Jerusalén. Allí maldice la higuera, condena a príncipes religiosos y cuenta la parábola de los hijos de los labradores malvados. Luego viene la parábola del banquete de bodas para el hijo del rey, y Jesús da el gran mandamiento, y allí hace callar a los herodianos, saduceos y fariseos. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Exactamente. En el 23 ya Jesús advierte contra los escribas y fariseos y llora sobre Jerusalén. Y aquí tiene un encuentro muy fuerte con ellos. Entonces aquí vemos cómo vamos pasando por todo el capítulo de Mateo, por todo el evangelio de Mateo, capítulo a capítulo, conociendo cada vez más a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y aquí entonces se da todo este encuentro con Jesús, con ese Jesús Salvador, con ese Jesús que viene a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a encontrar entonces el discurso del Monte de los Olivos, vamos a encontrar la Santa Cena, la Última Cena, y todo lo que es el arresto, la agonía de Jesús, su juicio, su muerte y su sepultura como rey. Vamos a encontrar cuando Pedro viene y lo niega 3 veces, si lo niega 3 veces antes de que el gallo cante.
semejante. ¿Recuerdan también esa historia? Y finalmente, la muerte, la sepultura de Jesús. Pero nosotros resulta que no seguimos a un Dios muerto. Nosotros seguimos a un Dios que está vivo, que está en el cielo, que nos ama, que fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros, de los que estamos acá reunidos y de toda la humanidad. Y con su muerte fue al infierno, nos reclamó y subió a los cielos y desde el cielo nos está acompañando. Y estamos esperando ¿qué? Su segunda venida. Entonces, el propósito de este libro, aquí lo vemos, lo voy a leer de la pantalla. Dice, ¿cuál es el propósito? Inspirar a los cristianos al servicio de hacer avanzar el reino de Dios con gratitud y fidelidad, presentando a Jesús como el Rey esperado y el reino que trajo como cumplimiento del plan de redención de Dios. Y aquí entonces vamos a encontrar unas bienaventuranzas. Vamos a ver cuáles son estas bienaventuranzas. Tenemos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahí tienen. Cada vez que tenemos una tristeza y no soportamos las lágrimas y fluyen a nuestra cara, miren que tenemos una promesa del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sois cuando os vituperen y os persigan, bienaventurados, y se dijere toda clase de mal de vosotros por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. Ahí tenemos pues una cantidad de bienaventuranzas y de promesas que nos da nuestro amado Señor. Ministerio Jireh, bendecidos para bendecir.